Hola muchachos, soy el profesor Fernando y hoy vamos a avanzar el tema de dilatación térmica. ¿Qué es dilatación térmica? Es el fenómeno físico por efecto del calor que consiste en el cambio de dimensiones que experimenta un cuerpo al aumentar o disminuir sus distancias intermoleculares cuando varía su temperatura. ¿Qué quiere decir, muchachos, eso? Que cuando nosotros aumentamos la temperatura de un cuerpo, sus dimensiones van a aumentar. ¿Qué pasa si es que a un cuerpo le disminuyes la temperatura? Sus dimensiones van a comenzar a disminuir. Ahora, vamos a hablar nosotros de dilatación lineal, ¿no? Este triangulito L quiere decir variación de la longitud, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? A ver, es el cambio de longitud que experimenta un cuerpo que tiene una sola dimensión como principal debido al cambio de temperatura. Y nosotros acá vamos a ver normalmente cables, barras, alambres podremos ver, ¿no? Y acá nosotros tenemos una imagen donde nos dan una barra, ¿no? Donde tiene una longitud inicial, L sub 0, que es una longitud inicial, y está una temperatura determinada, que es una temperatura inicial, ¿no? T sub 0. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le comienzo a aumentar el calor? Darle calor, ¿no? ¿Aumenta su temperatura o no? Claro que sí, va a tener una temperatura final. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? Va a comenzar a aumentar su tamaño, ¿ya? En este caso va a ser longitudinalmente, ¿sí? Ahora, a este cambio de longitud inicial a longitud final, este cambio de longitud se llama variación de la longitud. Este triangulito siempre se determina como variación, entonces sería variación de la longitud. ¿Cómo puedo hallar esta variación de la longitud? Pues utilizando esta fórmula que tú ves acá, que es la variación de la longitud es igual a la longitud inicial, que ya conoces, multiplicado por alfa. Alfa es el coeficiente de dilatación, ¿ya? Lineal, que depende de cada elemento, ¿no? Estamos hablando de acero, de cobre, de repente, no sé, de aluminio. Depende del material que está hecho la barra, el cable o el alambre, ¿no? Y vamos a ver que se va a multiplicar por un triangulito T. ¿Qué era triangulito? Variación. ¿Variación de qué sería? De la temperatura. Ahora, vamos a ver nosotros las unidades, ¿no? Variación de la longitud, ¿sí? Triangulito L, pues puede medirse en metros o en centímetros, ¿no? Y aparte, si es que lo mides en metros, la longitud inicial también tendría que medirse en metros. Si es que la variación de la longitud se mide en centímetros, también la longitud inicial debería medirse en centímetros, ¿no? Tienen que tener la misma unidad. Ahora, este alfa te dije que era coeficiente de dilatación lineal. ¿Y cuál es su unidad? Es centígrados a la menos 1. Ahora, esta variación de la temperatura, pues por ser una temperatura debe medirse en Celsius. Sigamos, muchachos. Bueno, nosotros ya hemos visto ya esta imagen de la barra, que si yo le aumento la temperatura, pues este va a aumentar de tamaño, ¿no? Y la fórmula que tendríamos que utilizar sería variación de la longitud es igual a la longitud inicial alfa multiplicado por la variación de la temperatura. Pero hay otra forma de hallar esta variación de la longitud. ¿Cómo podrías hallar gráficamente esta variación de longitud? Ah, pues si solo quiero hallar esta distancia, podrías decir que es longitud final menos esta parte, que sería longitud inicial. ¿Qué me quedaría? La variación de la longitud, ¿no? Y ahí está la fórmula. Variación de la longitud es igual a la longitud final, esta longitud, menos esta de acá, que es la longitud inicial. Ahora, esta variación de la temperatura también se va a hallar de la misma manera, ¿no? Siempre una variación va a ser lo final menos lo inicial, ¿no? Y en este caso también va a ser lo mismo. Variación de la temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué pasaría si es que yo uno estas dos fórmulas, ¿no? Acá, mira, esta de acá que conoces con esta fórmula, ¿no? Entonces me quedaría esta fórmula, se crearía una nueva fórmula. ¿Qué sería la unión de estas dos?
¿Para qué serviría esta fórmula? Pues si es que alguna vez, de repente en algún ejercicio te digan, hállame la longitud final. Entonces, ¿qué fórmula utilizarías? Pues esta de acá, ¿no? Que sería longitud final es igual a la longitud inicial, abres paréntesis, 1 más alfa multiplicado por la variación de la temperatura. Ahora, ya hemos quedado nosotros que este alfa que ves acá, depende del material, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el alfa? Coeficiente de dilatación lineal. Y ahí están las sustancias, ¿no? Acá ves el acero, el aluminio, el cobre, el pirex, el vidrio y el zinc, ¿no? Y ahí está su respectiva constante, ¿no? Alfa. Sigamos, ahora comencemos a resolver el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? A ver, una barra que mide 100 metros y está a 40 grados Celsius. ¿Cuánto medirá si lo calentamos hasta una temperatura de 140 grados Celsius? Considere que alfa es igual a 8 por 10 a la menos 5. ¿No? Entonces yo te recomendaría para resolver estos tipos de ejercicios, pues primero sacar tus datos, ¿no? El primer dato que te dan es la longitud, ¿no?, que tiene la barra, que es de 100 metros. Yo le pondría longitud inicial. Te dice que está a una temperatura de 40 grados Celsius. Pues sería una temperatura inicial, ¿no? Dice, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá? ¿No? Entonces, sería lo que te pide es la longitud final, ¿no? Si la calentamos hasta una temperatura de 40 grados Celsius, ¿no? Va a llegar a esa temperatura, entonces sería temperatura final, ¿no? 140 grados Celsius. Y considerar que alfa, ¿no?, que es el coeficiente de dilatación lineal, es de 8 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahora, profe, ¿cuál fórmula voy a utilizar? Mira, ¿qué te está pidiendo? Longitud final, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que utilices esta fórmula de acá, que tú ves, longitud final es igual a longitud inicial, 1 más alfa multiplicado por la variación de la temperatura, ¿ya? Pero tú te das cuenta que en esta fórmula necesitas longitud inicial. ¿Tienes? Sí, ahí está. ¿Tienes uno? Sí, ¿no? Alfa, claro que sí. Pero ¿qué te faltaría? La variación de la temperatura, ¿no? Y tú ya sabes cómo hallar una variación, ¿no? Que era temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Si es 140 menos 40, debería salirte la variación 100, ¿no? ¿Cuánto está cambiando? Pues cuánto varía, ¿no? De 140 a 40, ¿no? O de 40 a 140. Sería 100. 100 nada más sería su variación. Ya tengo la variación, ya tengo todo. ¿Puedo hallar la longitud final o no? Claro que sí. Longitud final es igual a la longitud inicial. No te olvides que la longitud inicial es 100. Le he puesto 100. 1 más alfa. Alfa es 8 por 10 a la menos 5. Ahí está. Y multiplicado por la variación de la temperatura, que en este caso debería ser 100. Hasta ahí llega física, muchachos. Lo demás es matemática barata, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías resolver este tipo de ejercicio? Mira, sería 100, abres paréntesis, 1 más 8 por 10 a la menos 5. Hasta ahí todo es igual, ¿no? Y este 100 lo voy a volver como 10 al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Ahora, yo me doy cuenta que este es 10 a la menos 5 por 10 a la 2, ¿no? Y como son bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? O se restan dependiendo del signo. Si es menos 5 más 2, menos 3. Claro, ¿no? Menos 5 más 2, menos 3. Ahora ya lo resolví esta primera parte. Ahora este 100 va a multiplicar a cada uno de los elementos del paréntesis, ¿no? Sería 100 por 1, sería 100. Ahora este 100 por toda expresión sería este de acá, 8 por 10 a la menos 3 por 100, que yo le he puesto ya 10 al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Ahora, trabajas de la misma manera que hemos hecho acá, ¿no? Profe, bases iguales, los exponentes que pasan, se suman o se restan dependiendo del signo. Menos 3 más 2, ¿cuánto debería salirte? Menos 1, ¿no? Sería 8 por 10 a la menos 1. Y le tienes que sumar este 100. Ahora, ¿cuánto es 8 por 10 a la menos 1? Pues es 0,8.
metros, ¿no? Entonces eso tienes que estar consciente de que tienes que saber. Y profe, 100 más 0,8 equivaldría a 100,8 metros, que sería la longitud final, ¿no? La que debería llegar cuando aumenta su temperatura a 140 grados Celsius. Respuesta, la B. Sigamos. El ejercicio número 2, ¿qué nos dice? A ver, una barra cuyo alfa, que es coeficiente de dilatación lineal, es 2 por 10 a la menos 3 y mide 50 metros, ¿no? A una temperatura de 2 grados centígrados, ¿a qué temperatura final habrá de ser calentada para que se dilate 5 metros, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que saques sus datos. Si sacas bien los datos, lo demás es fácil, ¿no? A ver, primer datito, te dan alfa, que es 2 por 10 a la menos 3, y te dice que mide, ¿no? ¿Podríamos decir que es la longitud inicial o no? Claro que sí, 50 metros, y te dice que está a una temperatura de 2 grados Celsius, ¿no? Entonces, la barra está a esa temperatura, pues temperatura inicial, ¿no? Ahora, ¿a qué temperatura final habrá de ser calentado? Te está pidiendo la temperatura final, cuánto será, y te dice que se dilata 5 metros, ¿no? Entonces, profe, que se dilate, eso debería ser cuánto aumenta, pues, ¿no? ¿Cuánto está aumentando la temperatura? No, la longitud, ¿no? Entonces sería variación de la longitud es igual a 5 metros, ¿no? Dilate, no te olvides esa palabra. Muy interesante. Sigamos, a ver, entonces, ¿qué fórmula podrías utilizar si es que te dan variación de la longitud, te dan longitud inicial, te dan alfa, y depende de la temperatura lo que tienes que hallar, ¿no? Ahora, entonces, utilizarías esta, la primera fórmula que te mostré, ¿no? Pero vamos a hacer una modificación. Acá no veo dónde está la temperatura final en esta ecuación. Pues algún perspicaz de repente dirá, profe, acá está, pues, variación de la temperatura. Y yo me acuerdo que la fórmula de variación de la temperatura, siempre una variación es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en vez de poner variación de la temperatura, que no es lo que tengo acá, entonces lo pondría pues su equivalente, temperatura final menos temperatura inicial, y lo traslado a la ecuación, ¿no? Sería variación de la longitud es igual a longitud inicial, alfa, todo multiplicado por la temperatura final menos temperatura inicial T sub 0. Ahora, profe, variación de la temperatura, esa dilatación que tuvo, 5, le pone 5. Es igual a la longitud inicial, que es 50, le pone 50. Como te das cuenta, tienen la misma unidad, ¿no? Por eso se puede poner. Ahí está. Multiplicado por alfa. ¿Cuánto es alfa? 2 por 10 a la menos 3. Todo eso multiplicado entre paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial. Pero tú ya sabes que la temperatura inicial es de 2. Entonces le estoy poniendo acá menos 2, ¿no? Ahora, profe, solamente hay que multiplicar acá 2 por 50, 100. Y también lo he hecho acá, lo he resuelto ya. Ahora, profe, le pone 5, es igual a 100, profe, 10 al cuadrado, multiplicado por 10 a la menos 3, abres paréntesis, temperatura final menos 2, y cierras paréntesis, ¿no? Ahora resuelves nada más esto, bases iguales, los exponentes se suman o se restan dependiendo del signo. 2 menos 3 saldría menos 1, ¿no? Ahora 10 a la menos 1 lo mandas al otro lado, como estaba multiplicando, a dividir. Entonces saldría 5 sobre 10 a la menos 1 es igual a la temperatura final menos 2. Ahora 10 a la menos 1, pues lo podrías mandar hacia arriba, ¿no? Si mandas hacia arriba ese 10 a la menos 1, cambia de signo el exponente, ¿no? Si era menos 1, ahora se vuelve más 1, ¿no? Y solo sería 10, pues 10 a la 1, que es 10, nada más sería 5 por 10, saldría 50. Y menos 2 lo mandas al otro lado a sumar, más 2, ¿no? Sería 50 más 2, 52 grados Celsius. Esa es la temperatura final. ¿Qué nos dice la respuesta? Para que la barra se dilate 5 metros, se necesita llegar a una temperatura de 52 grados Celsius. Claro que sí. Respuesta, la B.